tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Buenos días. Los saludo hoy, 3 de septiembre, mes de comunión. Volveremos a este encuentro, tu amistad me hace bien. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Continuamos en el enfoque en la iglesia con el tema Los elegidos. Tu amistad me hace bien. Buenos días, iglesia. ¿Todavía me recuerdan? Bueno, hace tiempo que no venía por estos lados. Que Dios les bendiga. No tenemos suficiente elocuencia para decirle a la iglesia muchas gracias, muchísimas gracias por tantos cuidados, tantas atenciones, tanta oración, tantas ayudas. Dios les bendiga, Dios les recompense. Y en medio de todo, sabemos que es la oportunidad para darle gloria a Dios, y por eso en medio de este tiempo damos gloria al Señor. Esas cosas nos suceden precisamente para eso. Son momentos que Él prepara para eso. Tengo muchísimas ganas de compartir este tema. Pensé que lo iba a compartir hace 15 días. Y es continuar los temas generales sobre la iglesia, y en esta ocasión los elegidos. Ese es nuestro tema de esta mañana, los elegidos. Vamos a orar, que el Señor nos hable y que podamos recibir profundamente esta palabra. Le pido que esté muy atento y que no pierda esa conexión que tenemos con el Señor en este momento, en nuestro espíritu, ayudados por la adoración. Conserve eso para que reciban la palabra. Pienso que es una palabra bonita, pero no se vaya de aquí con una palabra bonita. Váyase con una palabra que lo hayan nutrido, y para eso tiene que tener una conexión espiritual con el que está dando esa palabra, no conmigo, sino con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por todas las cosas. Te damos gloria, Señor, en medio de toda situación. Gracias por la iglesia, gracias por tu propósito, gracias por darnos la libertad de estar aquí. Gracias por esa libertad. Aprovechamos esa libertad para estar delante de ti en esta hora. Háblanos, Señor, revélanos todo tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema, los elegidos, ubiquémonos inicialmente en Efesios capítulo 1. Consideremos los versos 3 al 5. Me maravillé mucho que la hermana Gina ya hizo la primera parte de la prédica hace unos minutos, cuando se refirió a Efesios capítulo 1. Dicen los versículos 3 al 5: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí la lectura, no hay un punto, pero vamos a tener hasta allí, porque de hecho el versículo 5, Dios mediante, nos da el tema del próximo domingo. El próximo domingo, si el Señor nos lo permite, tendremos que mirar lo que dice el verso número 5. Empata lo de hoy y lo del próximo domingo. Como dijo la hermana Gina ahorita, en el verso 3, nosotros bendecimos al Señor. Usted nota allí en su Biblia, nosotros, o el apóstol Pablo, pues nosotros, la iglesia, bendice al Señor específicamente por una razón, que está allí en el mismo verso 3. ¿Por qué bendecimos? Porque Él nos bendijo. Cuando una persona bendice al Señor es porque tiene revelación, tiene la conciencia que ha sido ya bendecido. Por eso Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De ese versículo hemos hablado ya en años atrás. Y aquí cuando él habla de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pareciera una especie de título o subtítulo en el verso 3. Y entre el verso 4 y el verso 14, él menciona una serie de bendiciones que recogen todas las bendiciones espirituales que tenemos ya en Cristo. Para los curiosos les queda esa alegría de mirar esas bendiciones que están entre el verso 4 y el verso 14, pero aguántese las ganas y no se distraiga ahorita con ellas, sino cuando esté en su casa. ¿Cuál es la primera de esas bendiciones? Dice, el verso 3 es el subtítulo y el 4 empieza a mencionar esas bendiciones que recogen todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está la primera bendición espiritual. Que el Señor nos escogió. De esa elección depende absolutamente todo lo demás. Que la princesa pueda estar hoy aquí presente depende de la elección. Que Helen esté aquí presente depende de la elección. Y no solo ellas, todos. Que ese bebé esté aquí, que esa bebita esté acá, que esa otra bebita que estaban practicando saltos mortales y aún así estén aquí, depende de una cosa, y es la elección. Que todos estemos aquí y todas las bendiciones, todas las demás dependen de una que se llama elección. Por eso uno de los nombres que yo creo que desde hace 15 días para acá, para mí, o bueno, más hace un mes por ahí, uno de los nombres para nosotros o para la iglesia que va a ser mi favorito es precisamente el que nos da el título de hoy: elegidos. Casi no se usa el nombre, los elegidos, como raro, pero eso somos nosotros, elegidos. Dígale a la persona que está allí, eres un elegido.
Y dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ni siquiera la hermana Silveria, que está por cumplir 100 años, ¿usted sabía eso? Tenemos que celebrar. Ni siquiera la hermana Silveria estaba todavía cuando ya la hermana Silveria y todos nosotros ya habíamos sido elegidos. Hay unas personas acá, algunas, yo no sé cuáles, pero hay algunas que de pronto en un momento dado, después de conocer al Señor, le fallaron de alguna manera, bochornosa, fea, vergonzosa, le fallaron y quedaron como marcados con esa falla, con ese pecado. Y de ahí en adelante como que no han logrado otra vez llegar a un buen nivel en su relación con el Señor. Y tal vez piensan que no son de Dios, o que no pueden tener el nivel que tenían, o tal vez piensan que eso del pasado que habían disfrutado era mentira y que lo que ahora viven, esa lejanía o esa mediocridad en su relación con el Señor, piensan que esa sí es la verdad, porque piensan que lo que hicieron es una muestra que no son de Dios, o que no pueden tener ese nivel, que son de segunda. A esas personas les quiero decir que no están ni tibios, porque antes que usted hiciera, antes que usted naciera, antes de la fundación del mundo, antes de Dios crear el universo, usted ya había sido escogido por Él. La elección no depende que usted es bueno, malo o noble o que sea vil. De eso no importa, de eso no depende la elección, porque usted no tuvo forma de mostrar qué era, ni siquiera existía, y ya había sido elegido. Sinceramente, aquí podríamos dejar ya y alabar al Señor hasta las 12 o hasta la 1 o hasta las 3, 4 y luego ponernos de acuerdo e irnos y seguir alabando al Señor. Fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes. Y luego en el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Como les dije, aquí entramos como en línea con el tema que posiblemente, yo digo posiblemente porque a estas alturas ya no, yo tengo la fuerte sospecha que sí va a ser ese tema, pero es que hace 15 días también tenía una fuerte sospecha. Y aquí entra, en el verso 5 se conjugan dos cosas, pero habla de predestinación, un tema que yo lo consulté hace muchos años a un maestro y él predicó en Jumbo acerca de la predestinación, y bueno, muy especial. Fue el hermano Pedro Lowen que predicó ese tema en la iglesia de la Menonita en Jumbo. Esa predestinación también fue así mismo como la elección antes de la fundación del mundo. Lo primero que es, ya lo hemos dicho, la elección. Él fue quien nos escogió. Él dijo: usted. Él nos escogió literalmente. Desde antes de crearnos, desde antes de crear el mundo, desde antes de crear el universo, nos escogió. Después de escogernos, nos puso como una especie de marca
Marcado. Esa marcado, esa especie de marca que también fue antes de la fundación del mundo, es la predestinación. ¿Predestinado para qué? Para ser adoptados hijos de Dios. Usted estuvo marcado antes de nacer para que fuera hijo de Dios. Es decir, Dios antes de crearlo, usted antes de crear el universo, ya sabía que usted iba a ser hijo de Él, hijo de Dios. Que el Señor nos ayude con todo eso, con todo esto tan profundo, para simplemente gozarnos y celebrar y descansar completamente en Él. Es que no depende, no eres de segunda, eres elegido y punto. Aquí no hay elección de primera, elección de segunda o de tercera, aquí no hay repechaje como en el mundial, ¿cierto? Aquí no hay habilitación como antes, no sé ahora en el colegio. Aquí somos elegidos y punto. ¿Y quién elige? El Señor. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Nos elige, es lo primero. Luego de elegirnos, nos marca. Y después sigue otra cosa que vamos a ver si el Señor lo permite un poco más adelante. Aquí mismo en el verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para. La elección es con un propósito. Nos eligió para. En cuanto a eso, también quiero que miremos, por favor, en Juan capítulo 15, verso 16. Juan capítulo 15, verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces no es que un día a usted le hablaron del Señor y ya le han hablado otras personas, le han hablado los testigos, o le hablaron los católicos, o usted era católico, o era testigo de Jehová, o era, yo no sé, ateo, o lo que fuera. Y no es que usted dijo: bueno, tengo todas estas ofertas, no sé por cuál me voy a decidir, pues no sé, Tim, Marín, Jesús. Usted no hizo eso. De pronto usted pensaba que sí, que usted había escogido al Señor. No, nosotros no lo escogimos a Él. ¿Cómo así? Una vez yo dije que lo aceptaba. Lo aceptaste, pero no lo escogiste. De hecho, lo aceptaste porque Él ya te había. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Nosotros nosotros no tuvimos tiempo de hacer decisiones. Cuando nacimos, ya estaba decidido. Por Dios, esto me escandaliza, sinceramente esto me escandaliza. No tuvimos opción. O sea, nacemos y ya estamos escogidos, hace rato. Trate de perderse. Este desafío lo he hecho como 3 veces con esto. No me gusta, pero es que esto es tan escandaloso que le digo: trate de perder. Y los que ya han tratado han puesto su empeño de: me voy a perder, no voy a seguir al Señor, me voy a apartar, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a adorar. Hágale. Es más, le voy a hacer una ayuda. No lo voy a buscar. No, lo voy a sacar de mis listas para que ni la canción le vuelva a llegar. No te vas a poder ir. No tienes opción. Eres elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo.
¿Eres débil? Disculpa, me da hasta risa tu debilidad, porque no importa, que eres elegido, punto. Eres elegido. Una muestra que eres elegido es que a lo mejor has intentado apartarte y no pudiste. No tienes esa opción. No hay manera. Perdonen esta otra expresión, pero es una tontería tratar de alejarse, porque mientras haces eso te metes en enredos, te lastimas a otros, pierdes tiempo, deshonras al Señor, pierdes un tiempo allí de comunión, de riqueza, y después tienes que venir todo apachurrado, avergonzado, ¿cierto? ¿Y por qué tienes que volver? Porque eres elegido, punto. Entonces dejemos de dar tanta vuelta, sigamos por donde el Señor nos ha llamado y punto, porque somos elegidos, no nosotros a Él. Por eso es que el mismo Juan, que nos dice esto en Juan 15, 16, dice en el capítulo 10 que Él es el que nos tiene agarrados. Él es el que nos tiene de su mano y no nosotros agarrados de Él. Él es el que nos tiene agarrados y nadie nos puede soltar de su mano. ¿Por qué? Porque es que Él nos eligió ya. Somos elegidos. Entonces no hay manera que alguien nos coja. No hay manera. Qué angustia a tus hijos, ¿no? Ay, cuando viste que tus hijos adorando al Señor y confesando al Señor y te diste cuenta que eran convertidos y ahora descarriados, dije, no, se me va a perder. ¿Quién se le va a perder? Si usted ni siquiera estaba en embarazo y él ya estaba escogido. Tus hijos, si han creído, ¿no? Porque ya vamos a ver. No es que ya todo el mundo fue escogido, no. Si todo el mundo fuera escogido, entonces la palabra escogido, la palabra elección no tendría sentido. Es que hay unos que no son elegidos. Hay unos que son elegidos y otros que no. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Eso es fuerte. Y es un motivo adicional para darle gloria al Señor, porque ¿qué éramos nosotros? Ni siquiera existíamos y ya habíamos sido elegidos, mientras que otros no son elegidos y no lo serán. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando hizo esta elección, antes de la fundación del mundo, Él no va a decir, ay, me faltó agregar a alguien a la lista. No, ya están. Eso es muy duro. Me encanta todas las incertidumbres que se nos levantan con estas palabras. Yo me lo imagino a ustedes pensando, ¿cómo así? O sea, espérate. Yo me lo imagino porque sí estuve por mucho tiempo con esto. Pero aquí dice que nosotros no elegimos, que Él nos eligió. Entonces yo creo lo que está escrito. Y aquí también dice en el verso 16, el para, elegidos para. La elección es con un propósito. De hecho, la elección es para el propósito de Dios. Siempre elección para. También en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Bueno, es tan hermoso que ¿quién se aguanta la ganas de leerlo todo? También dice real sacerdocio, que en un momento dado vamos a ver la iglesia como real sacerdocio. Nación santa, ya hablamos de eso, ¿recuerdan? Fue el segundo domingo del mes pasado. Pueblo adquirido por Dios, como pueblo también lo veremos cuando el Señor lo permita, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note que aquí también hay un para. Entonces, ¿y cuál es la primera de esas cosas? En ese verso 9. La elección. Si usted tiene que enumerar siempre las bendiciones del Señor, siempre debe
para que sea en orden, siempre deben numerar primero la elección. De la elección depende todo lo demás. Si no tienes la elección, no tienes nada. Como dijera una vecina de Edapa, puede llorar, pero si no tiene la elección, no tiene nada. Y de verdad puede llorar, puede ayunar, puede orar, le pueden imponer manos, se puede amarrar, encadenar en una banca de la silla de la iglesia, una banca de la iglesia, se puede quedar, tratar de consagrarse, pedir que todo el mundo ore y ayune por usted, y no pasa nada si no fue elegido. Si no fue elegido, no pasa nada. Pero nosotros somos linaje escogido. Ese linaje nos habla de una ascendencia, es una línea de bendición que empezó con un hombre llamado Abraham. No, esto es exagerado esto. Es una exageración la bendición de Dios. Linaje escogido para. Muy bien. Vamos a mirar ahora, hermanos, en Romanos capítulo 9, los versos 9 al 26. Romanos capítulo 9, versos 9 al 26. Y aquí sí que entramos en materia con este capítulo 9. Este capítulo 9 de Romanos abre una especie de paréntesis. Lo hemos dicho antes, ¿no? Viene la preciosa carta de Pablo a los Romanos, que tiene 16 capítulos. Los primeros 8 capítulos, impresionantes, muestra todas las misericordias de Dios, todos los favores que tenemos del Señor, todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. Capítulo 1 a capítulo 8 de Romanos. Luego, con este capítulo 9 se abre como una especie de paréntesis, con 3 capítulos, 9, 10 y 11, que prácticamente hablan un solo tema. Nos habla de cómo son esas misericordias presentadas en los primeros 8 capítulos, específicamente para Israel, pero hace sus comparaciones con los no israelitas, con los gentiles. Eso hace el capítulo 9, 10 y 11. Después de ese paréntesis sigue el capítulo 12 hasta el 16, que sigue el mismo tema que había dejado en el capítulo 8. Usted puede notar eso. Hasta el capítulo 8 habla de todas las bendiciones, todo lo que tenemos en Cristo, todas las misericordias. Si nos saltamos, voy a saltarme el 9, el 10 y el 11. ¿Y cómo arranca el 12? Arranca así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos. Y de allí hasta el capítulo 16 sigue hablando del mismo tema, que es la vida de iglesia. Por todas las misericordias que el Señor ha hecho con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener una vida de iglesia. Ese es el tema de Romanos. Y capítulo 9, 10 y 11 hay un paréntesis. Casi nunca vemos el paréntesis, pero hoy nos tocó el paréntesis. Vamos, una parte del paréntesis. Capítulo 9, versos 9 al 26 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Wow. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor.
Uy, hagamos una necesaria pausa ahí. Tremendo. Miren que hay una palabra que el Señor le dio a Abraham, ¿cierto? A Abraham y a Sara. Hace poco los hemos recordado, hace como un mes. Ahí en Génesis 18. Cuando Dios visita a Abraham y charlan como si fueran dos amigos. De hecho, lo eran. Como si fueran dos seres humanos ahí comiendo debajo de un árbol y tomando unas bebidas y charlando muy rico ahí. El Señor le hace esa promesa que en el tiempo de la vida iba a venir, y luego viene ese tiempo, una visitación muy especial del Señor, y Sara tuvo a su hijo. Pero dice el verso 10, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, y luego la explicación que está en el paréntesis, pues no habían aún nacido, es plural, no habían aún nacido, ¿quiénes? Jacob y Esaú, ¿cierto? No habían nacido, explica el verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ¿o sí? Digamos que lo máximo que hacían ellos allá en el vientre, ¿qué era? ¿Qué hacían esos dos bebés allá? Bueno, dejemos a Esaú quietico, porque realmente pues el que culpa que el otro lo esté agarrando. Pero ¿qué estaba haciendo Jacob? Agarrando al otro, ¿para qué? Para él asomar la cabeza primero, para él nacer de primero. ¿Por qué no nació de primero si era tan fuerte, tan impetuoso y estaba jalando al otro para él nacer de primero? ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Dios no lo dejó. Pero ¿quién fue el elegido? Oh, por Dios. Ah, por Dios. No sé cómo decir esto. ¿Qué cosas estás haciendo? Un anhelo en tu corazón por un proyecto y no se te da. Y le echa la culpa al diablo. No sé si Jacob le echó la culpa al diablo, pero no fue el diablo, fue Dios. Dios lo limitó, lo restringió, no lo dejó que se saliera con la suya, porque Dios ya tenía para él la elección, que es muchísimo mayor que cualquier otra aspiración que Jacob pudiera tener. Nosotros de pronto estamos luchando con cosas que nos parecen unas super cosas, pero delante de la elección son cositas, y de hecho que pueden estorbar para la elección, para que disfrutes la elección. Entonces el Señor te limita, te subyuga, te aporrea, te enferma, te pone una pared adelante, te pone enemigos. Iba a decir suegra, pero a mí no me gusta hacer ese tipo de comentarios, aunque Dios las pone. Diga amén, Luis. ¿O fue Ariel que dijo amén? Dios pone todo el entorno, todo lo que necesitamos, y muchas de esas cosas no es para impulsarnos, sino para detenernos, como detuvo a Jacob, porque lo de Jacob ya era la elección. ¿Qué había hecho él, bien o mal, para que, a ver cuál de esos? Nosotros sí, no, vamos a ver, quién vamos a poner en este cargo. Entonces el que tenga más aptitudes, el que se haya esmerado más, el que tenga el mayor coeficiente, le hacemos unas pruebas y lo escogemos así. Dios no.
Dios no hace eso. No se sabe el coeficiente, no se sabe la actitud ni la aptitud, no se sabe nada, pero lo escogió. Lo escogió. Verso 11, clarito dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. El propósito de Dios conforme a la elección permanece por el que llama. Es decir, eso depende de Dios, no de lo que hagas o dejes de hacer. Y no solamente tú, no es por lo que hagan tus hijos o dejen de hacer, sino depende de Dios, que es el que llama, y punto. Porque ahí se termina esa explicación que está entre paréntesis del verso 11. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Quién determinó eso del verso 12? Dios. El mayor servirá al menor. Imagínate que Dios hubiera dejado que saliera Jacob primero. Sale Jacob y Jacob dice, ¡yes! Y después el Señor dice, el mayor servirá al menor. Entonces, pobre Jacob, cielos, porque nací primero. Me toca servir a mi hermano. Eso es lo que hacemos nosotros cuando le damos esas ayuditas a Dios. Entorpecemos lo que Él quiere hacer. Dígale a la persona que está ahí cerquita, diga, eres elegido, relájate. Y a veces nos estresamos y nos ponemos a hacer cosas y lo que hacemos es enfermarnos y estorbar. En la misericordia de Dios es que Él nos ataja, no nos deja porque fuimos elegidos. Y en la misericordia del Señor no dejó nacer primero a Jacob. Yo no me lo imagino a Él naciendo y yo, por fin, el mayor servirá al menor. Ay, no, duro. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es muy temible, muy temible. ¿Ustedes saben que Dios ama? ¿Saben que Dios aborrece? Ah, por Dios. ¿Y saben por qué aborrece? Hay una razón. Me duele, me cuesta. Básicamente porque sí. Usted y yo hubiéramos podido ser aborrecidos. Pero fuimos amados. ¿Qué podemos hacer? El Señor nos amó. ¿Qué hacemos? Pues cuando el diablo venga a decirle algo a usted y que tenga razón, porque el diablo no solamente acusa para mintiendo, a veces pecamos y él viene y aprovecha, y sí que es cierto. Y entonces usted se siente apabullado porque, hombre, el tipo es mentiroso, pero en ese caso está diciendo la verdad. Y no le niegue, usted no tiene que ponerse a hablar con él el asunto que pecó, que no pecó. Usted no se ponga a decir, no, pues que ya lo confesé. No, se ponga a charlar con el bicho. Dígale, qué pena, pero es que él me amó. Punto.
Ah, qué pena, pero fui elegido. Punto. Antes de ese pecado, ya había sido elegido. Entonces, ¿yo qué culpa? El Señor nos amó. La elección está íntimamente relacionada con el amor. Fuimos elegidos porque Él nos amó. Dice el verso 13. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Claro, uno dice, ¿cómo así? A ver. Esta gente nace y cuando nace ya están escogidos para salvación. Mientras que estos cuando ya nacieron no estaban escogidos. Entonces, si no estaban escogidos, ¿se pueden salvar? No te entendí, muñeco. Decirle que si no hay quien que lo haga en la casa. Esas personas que no fueron escogidas, podemos orar, interceder por ellas, predicarles para que el Señor en su misericordia los salve. Y se salvan. Ella tiene la respuesta. ¿Se salvan o no se salvan? ¿No se salvan? ¿Y si oyen la palabra? Si oyen la palabra, ¿les nace la fe? ¿Perdón? ¿Se salvan o no se salvan? Pongámonos de acuerdo, iglesia. ¿Se salvan estos, aunque, bueno, nacen y no fueron escogidos? Este grupito no fueron escogidos, acá hay un grupito, pero les predicamos, oramos y rogamos que el Señor los salve. ¿Se salvan? No se salvan. No se salvan. ¿Por qué? Entonces, ¿quiénes son los que se salvan? Los escogidos. ¿Y cuándo fue esa elección? Antes de la fundación del mundo. A esos que eligió antes de la fundación del mundo, a esos predestinó, marcó para que fueran hijos. Entonces, mire el asunto tan complejo. Listo, estos no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no los escogió. Entonces, como no se salvan, ¿qué va a pasar con ellos? Con la mayoría, no todos. Ay, mejor dicho, eso. Ojalá que alguno de ustedes me pregunte, ¿cómo así que no todos? Dijiste en la prédica que no todos. Pero después le contestaría. Algunos de ellos, la mayoría de ellos, ¿qué va a pasar si no son salvos? Si no fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a pasar la eternidad la mayoría? Lago de fuego. Duro. Pero es que 1 millón de esos quieren salvarse, quieren creer, quieren. ¿Pueden? Porque Dios les ve ese corazón puro, sincero de querer salvarse, de querer creer. ¿Se salvan? No, no se salvan. Entonces, por eso la pregunta, verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? ¿Cómo así? No los elige, se les predica y como no fueron elegidos, no se salvan. ¿Tienen opción para salvarse? No tienen opción. Y sin opción se pierden y el Señor los juzga. ¿Eso no es injusticia? ¿Qué dice la abogada?
Dice el verso 14, yo le recomiendo que crea lo que está escrito. En ninguna manera. Posiblemente tu intelecto, tu alma, tu mente te dice, claro que es injusto. Ahí donde viene la renovación que el mismo Pablo en esta misma carta habla en el capítulo 12, renovación de la mente. Esos pensamientos los tienes que cambiar por lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Verso 14. La respuesta es, en ninguna manera. No hay injusticia. Dice el verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí es lo que decía Emilia de ahorita, la soberanía de Dios. Él es soberano. La elección está relacionada no solamente con la predestinación, que ya lo vimos, con el amor, que ya lo vimos, y recuerde que vimos amor, y hay dos manifestaciones fundamentales del amor, las vamos a recordar. Y aquí nos está hablando de la soberanía y también nos está hablando de la misericordia. La elección se relaciona con el amor. El amor tiene dos grandes pasos o dos grandes manifestaciones. La primer manifestación del amor de Dios es de lejos, cuando la persona está lejos de Él. Lejos. Ahí es misericordia. La misericordia mueve a Dios para aliviar a esa persona, para salvar a esa persona. Entonces la acerca. Y cuando ya la tiene cerca, viene el segundo paso de la manifestación del amor de Dios, que se llama gracia. Aquí todo eso está escrito y en el orden. Es impresionante, es exagerado. Por eso aquí nos está hablando de la misericordia. No nos puede hablar de la gracia primero. Sin la misericordia nosotros no podemos disfrutar la gracia, porque nosotros primero estamos lejos y Él nos atrae. Cuando ya estamos cerca, nos da la gracia, que son los regalos, es la vida misma, es Jesús resucitado en nosotros, y con Él lo que empezamos diciendo hoy, tenemos todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. O sea, con Cristo tenemos todo, ahí viene el paquete completo. Esa es la gracia, pero entonces primero la misericordia. Misericordia de lejos, gracia de cerca. Un poquito más adelante, aquí el apóstol, en este paquete único, 9, 10 y 11, nos habla de la gracia. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? ¿Te quedó ese sabor de injusticia? Un sabor como de injusticia, por lo que nosotros tenemos un formato en nuestra mente de justicia. Un poquito más adelante, él de una manera muy elocuente explica por qué no hay injusticia y habla de la soberanía de Dios. Así que dice el verso 16, nuevamente lo vuelvo a leer, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende del que quiere, el que corre, el que madruga, el que ayuna, el que... No. ¿Está elegido? Sí, ya, punto, hecho. ¿No está elegido? Nada que hacer. Ahora, usted porque fue elegido no puede vivir de cualquier manera. Porque muy posiblemente si uno que se dice ser creyente vive de cualquier manera, muy posiblemente es que no fue elegido. Muy posiblemente. Y si fue elegido y viven actualmente de cualquier manera, es que todavía falta una cosa que se llama llamado, que ya casi todo lo vamos a mencionar. Y si ya fue elegido, predestinado y llamado y vive de cualquier manera, pues reciba esta palabra que estamos hablando hoy, no de vueltas, y disfrute
de haber sido elegido por Dios. Es que tiene, como dice el capítulo 1 de Efesios, todas las bendiciones para que las disfrute a plenitud. Si usted las disfruta a plenitud, no tener espacio, ganas de nada más, porque ya está pleno. Recuerde la mujer samaritana, ella bebió de esa agua viva y nunca más volvió a tener sed. Así es. Nos falta es beber. La demora es que bebamos, la demora es que tengamos esa plena comunión y vamos a darnos cuenta que es verdad todo lo que el Señor nos dice. Bueno, vamos acá despaciecito. Quiero puntualizar el verso 15 que dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En ese mismo versículo nos habla de misericordia y compasión. ¿Sí notan? Y eso es para darle un peso mayor al asunto de la misericordia, porque la compasión es muy parecida a la misericordia, pero el pastor Fernando Lame ya nos enseñó la diferencia, que todos los que están aquí ya la saben. Podría pasarle el micrófono a cualquiera y nos explica en detalle cuál es la diferencia. Amén. Bueno, el que quiera hacerlo, demuéstremelo con una leve sonrisa. 1, 2, todos quieren. Gloria a Dios. Pastor Fernando Lame nos enseñó que la misericordia es una manifestación externa de ese amor de Dios hacia la persona en una situación miserable, en una situación de enfermedad o de esclavitud de pecado, de lejanía de Dios. Una manifestación externa, se mueve, hace algo para. Mientras que la compasión es algo interno. Recuerda que por esos días yo tenía ese dolor, ¿no? Los que estuvieron presentes, que estaba así todo, en esa época que yo me enfermé de eso tan raro, que yo estaba así todo doblado, y el pastor Fernando dijo: eso es para que tengas una idea del dolor que el Señor siente por nosotros cuando estamos en una situación miserable. El dolor de Dios. Y cuando Fernando dijo eso, Dios, pues, qué dolor. Él también dijo: pero pronto se te va a quitar. Y al otro día me quitó, hermana Ángela, ¿cierto? Al otro día. Sino que en estos días me volví a acordar de la compasión. Pero ya estoy bien. Entonces, esa es la diferencia. Misericordia, manifestación externa. Compasión, manifestación interna. En la misma situación de la otra persona, en una dificultad, en una debilidad, en pecado, lo que sea. Entonces, miren el poder de la misericordia de Dios. Primero misericordia, después gracia, siempre. Nosotros en Efesios capítulo 2 vemos que habla de misericordia, luego habla de amor en términos generales y luego de gracia. Ese es el orden. Cuando nos acercamos confiadamente al trono de gracia, lo que alcanzamos primero es misericordia y también hallamos gracia. Ese es el orden. Primero misericordia, después la gracia. Muy bien. Verso 17. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Entonces mire que a Faraón lo levantó no para mostrar la misericordia, sino para mostrar ¿qué? Su poder. Duro. Mire que a nosotros no nos levantó para mostrar su poder, sino su misericordia. Sigue diciendo el verso 17: y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y entonces el que le quedó ese sabor de injusticia, ahora sí que es cierto que lo tiene ahí, no aguanta ya. Pero ¿cómo así? No solamente no lo elige, sino que lo endurece.
Oye, persona, ¿por qué tiene el corazón tan endurecido? Y oramos para que el Señor lo quebrante y todo eso. Pero si es a Faraón, o si es uno como Faraón, que el mismo Señor lo eligió para mostrar su poder, el mismo Señor ese que lo endurece. El mismo Señor. Entonces por eso retoma la pregunta en el verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Cómo así? No está bien. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Todo el mundo ya queda fulminado. Quedamos fulminados los elegidos, y los no elegidos sí que es cierto que quedan fulminados. Verso 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Los que tenemos ese saborcito de injusticia ahí en la boca, el Señor nos pregunta, o Pablo nos pregunta, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Hablemos con claridad. ¿Somos algo para altercar con Dios? ¿Somos algo para altercar con Dios? Cuando Dios dice algo, cuando Dios da una palabra, ¿usted tiene que altercar con Él? ¿Usted qué tiene que decir? Dios da una palabra, ¿usted qué tiene que decir? Amén. Así sea. Hecho. Gracias, Señor. Dios le da una palabra a usted y es muy dura, que ¿usted qué tiene que decir? Amén. Gracias, Señor. O sea, poner a altercar con Dios. ¿Hay alguien que se pueda poner a altercar con Dios? De pronto el sabor de injusticia le creció. Bueno, el Señor tiene ayudas acá todavía. Verso 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y mire lo que dice la segunda parte. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vaso de barro al que lo formó. ¿Cómo se llama el que forma un vaso de barro? Alfarero. ¿Y aquí quién es el alfarero? ¿Usted? ¿El alfarero es quién? Dios. ¿Y usted qué es? ¿Y yo qué soy? ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? Barro. ¿O no? Barro. ¿Y el alfarero quién es? ¿Cuántos alfareros hay? Uno. ¿Qué es? Dios. ¿Usted alguna vez ha visto un barro diciendo, ¡Ey, alfarero! Yo quiero hacer un vaso alargado. ¿Ha visto alguna? Mire esta ayudita. Es que nosotros pensamos que somos la gran cosa. Sinceramente, nosotros pensamos que somos la gran cosa. Dele una ayudita a la persona, de pronto, no vamos a decir, vea, el Señor me muestra que tú te crees la gran cosa. No, pero, demos una manito, porque el diablo es puerco, ¿cierto? Dijo don Hermes. Entonces, vamos a darle una ayudita a la persona. Mírela así con un poquito como de, qué pena, un poquito como de desprecio o menosprecio. Dígale, uy, usted es barro. Dígale rapidito. Usted es barro. Y es que a veces nos creemos la gran cosa. A veces nosotros como barro vamos delante del alfarero con una lista de requerimientos. Vea, yo quiero que todo esto está lista. Y me pinta. A lo último me pone una puntadita roja en algún lado. Atentamente, el barro. Por favor, no, eso no hay. El barro no habla. El barro no tiene nada que ver. La decisión es de quién? Del alfarero. El alfarero, mire, está trabajando sobre la rueda allí y le sobró un pedacito de barro. Y dijo, este pedacito me sirve para hacer un adornito acá. Y después dice, mejor no voy a hacer ese adornito. ¿Sabe qué voy a hacer con ese barro? Lo voy a botar. Y lo bota. ¿Puede botarlo? ¿Lo puede botar? ¿Usted qué es? Barro.
¿el Señor lo podía haber votado? Sí, punto. Si usted no es elegido, el Señor lo votó y punto. Pero el Señor lo escogió, entonces ahora ha hecho un vaso para honra de Él. Usted no tuvo que decirle, Señor, sálveme, Señor. El Señor ya le ha elegido, ya lo ha hecho un vaso para honra. El barro no tiene nada que hacer ahí, no tiene poder de decisión, es la soberanía plena, absoluta de Dios. Entonces, cuando ese sabor amargo le venga, usted dice, esto no está justo, pero está en la Biblia, pero Dios dice que Dios es justo, pero aquí es injusto. No, ubíquese, usted es barro, usted no puede altercar con Dios porque usted es barro. ¿Cuándo he visto el barro hablándole al alfarero? Y el barro que desechó allí le va a decir, injusto. No, no le va a decir nada porque es barro. Somos barro. El apóstol Pablo en 2 Corintios retoma este hecho, ¿recuerdan? Dice que nosotros somos vasos. ¿De qué? De barro. Frágiles, ordinarios, quebradizos. La excelencia del poder es de Dios, ese es el contenido. Es que, ¿por qué el barro a veces a la gente lo ve como la gran cosa? No es por el barro, es por el contenido de ese vaso. Amén. No le pase lo del burrito que nos contó el pastor Ariel la otra vez. El burrito que entró con el Señor, o el Señor entró con un burrito, ¿cierto? Con un asno a Jerusalén y todo el mundo aplaudiendo, ¡ay! Y las palmas y Hosana. Y el burrito decía, por favor. El burrito convencido que él era el importante. No, el importante es el Señor. Dígale al que está a su lado, no sea, no le diga eso. Por ahí una hermanita con toda razón le dijo burro a otro hermano y le llamaron la atención a esa hermana, pero la hermana tenía toda la razón. Bueno, miremos nos quedamos en el versículo, vamos con el 20 porque la última parte del 20 dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No. Entonces, allí cuando el Señor pone una palabra que a veces no nos gusta, más nos vale que le pongamos nosotros un Selah. Si no puede decir amén, un Selah. Cállese, medite y adore. Y levántese de allí y diga amén, gracias Señor. Es la palabra de Dios, Él es soberano, Él tiene toda autoridad. Nosotros sinceramente delante de Él no somos absolutamente nada. Y eso es lo maravilloso, que siendo nada, somos elegidos. Somos elegidos y la elección de Él es para que seamos vasos que lo vamos a contener a Él. Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que sí. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Ves? Hay unos que no son elegidos y ahí muestra el Señor su poder. Verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay unos vasos preparados para gloria. Usted es un vaso preparado para gloria. Usted contiene al Señor y esa gloria se expresa al Señor. Ese es el deseo del Señor desde Génesis 1:26 revelado. Vasos que contienen al Señor para expresarlo, para mostrar su gloria. Eso somos usted y yo, gracias a la elección de Dios. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros.
Verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Casi que no llegamos al llamado. A los cuales también ha llamado. Entonces primero fue la elección, luego la predestinación, que como les dije es una marquita para ser hijos de Dios. Y eso fue antes de la fundación del mundo. Entonces luego el Señor se tomó un tiempo para fundar el mundo. Bien. Hizo un país todo bonito llamado Colombia. Lo hizo usted. Y usted estaba más embolatado, más perdido. Pero ya había sido elegido y predestinado. Entonces en algún momento en su vida el Señor lo llamó, tal cual como Lázaro, y nos sacó de muerte, nos llamó y nosotros acudimos, y de pronto a veces nos sentimos tan nobles porque acudimos al llamado del Señor. ¿Sabe por qué acudimos a ese llamado? Porque antes de la fundación del mundo Él ya nos había elegido. En algún momento nos tenía que llamar y así lo hizo, nos llamó. Por eso dice aquí el asunto del llamado. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, mire que es de todo el mundo. Aquí otra vez el apóstol Pablo insiste que el asunto es para todo el mundo, no es para los gentiles, no es para judíos, es para judíos y gentiles, todos por igual, de la misma manera. Vers 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea, está hablando de nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso somos nosotros los gentiles. ¿Y por qué nos llamó? Porque ya nos había marcado. ¿Y por qué nos marcó? Porque ya nos había elegido. Nos elige, nos marca, o sea, nos predestina y luego nos llama. Y no termina el proceso ahí. Ahorita vemos que hay algo más después del llamado. Muy bien. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando ya somos llamados, ay, sí que es cierto que empiezan a sucedernos cosas terribles, pero todo ayuda a bien. Verso 29, porque a los que antes conoció, ese conocer está hablando de la elección. Cuando nos conoce es porque nos elige. Ahí está haciendo el Señor la elección. En el conocer está la elección. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, primero es conocer, que es la elección, y luego predestinar. Luego, ¿qué dice? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero no termina allí. Sigue el verso 30 diciendo, y a los que predestinó, a esos también llamó. Entonces, nos eligió, nos predestinó, y cuando ya nacemos, en algún momento, nos llamó. ¿Y qué pasa después del llamado? Dice, y a los que llamó, a esos también justificó. Entonces nuestros pecados fueron perdonados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entramos en un ambiente de gracia y no queda todo allí. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Cómo está, en qué tiempo está conjugado esos verbos? Pasados. El Señor ya nos glorificó. Y entonces
Sara, levante esas manos y pégale un codazo ahí con su brazo izquierdo a David, bien duro, que le sáquele el aire a ese hombre. ¿No está pues glorificada ya? Pero es que nunca nos enojamos. Una persona glorificada nos enoja, ¿o sí? Nunca, nosotros nunca nos enojamos. Nunca nos viene un mal pensamiento. Nunca nos da pereza de nada, menos de orar, menos de ayunar. Por eso es que somos generosos siempre con todas las personas, así sean injustas. Entre más injustas son, más nobles somos con ellos, porque estamos glorificados. ¿O no hemos sido glorificados? ¿Sí o no? Sí. ¿Se ha manifestado esa glorificación ya delante de nuestros ojos? No, eso no. Pero delante de Dios todo está hecho. En otras palabras, ¿qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero? La elección. ¿Qué es lo último? La glorificación. Si te eligió, ya te glorificó. Ya es cuestión de tiempo para que se manifieste, pero ya hay una garantía, ya es un hecho delante de Dios, y lo que es hecho delante de Dios, tú y yo ya lo podemos recibir. Ya, usted ya se puede alegrar anticipadamente porque usted ya ha sido perfeccionado. Delante de Dios ya sucedió todo. Es cuestión de dispensación que se manifieste delante de nuestros ojos, pero ya es un hecho, ya es un hecho. Dice claramente el verso 30, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Hecho cumplido. Vamos por favor a la última parte. Romanos capítulo 11, versos 5 y 6. Romanos capítulo 11, versos 5 y 6. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Escogido? Por gracia. Ahí se nos acaba el paquete de 9, 10 y 11 y no aparece la gracia. Pero si el Señor mencionó amor, porque a uno amó, al otro aborreció, si Él menciona amor, es porque menciona misericordia y un poco más adelante la gracia. Dice claramente el verso 5 del capítulo 11 de Romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La elección es por gracia. También es la relación no solamente con la misericordia, sino con la gracia. Si está relacionado con el amor, está relacionado con la misericordia y la gracia. Aquí lo dice el verso 5. Verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. Ay, hermano, crea. Es por gracia. Entonces, ¿qué obra tiene que hacer usted para realmente ser salvo? Dar ofrendas, servirle al Señor, ¿cierto? Congregarse, portarse bien en la casa. No, nada de eso, nada de eso. Esos son obras. Aquí dice clarito el verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. Usted eso lo tiene por gracia. La elección es por gracia, no por obras. Recuerde, Jacob y Esaú no habían nacido y ya el Señor lo eligió. Lo que pasa es que los elegidos son capacitados por el Señor para obras. No por, sino para obras. Amén. Entonces no le metamos requisitos de obras allí, porque si es por gracia, ya no es por obras. ¿Qué pasa si le metes un requisito? Dice, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si vamos a compartirle a alguien del Señor y le vamos a decir, tienes que creer en el Señor Jesús y tienes que portarte bien con tu esposa y con tus hijos
y tienes que llevar la ofrenda a la iglesia. Entonces le estamos metiendo obras, y entonces si es por obras, ya no es gracia. Lo que estamos haciendo es estorbándole a la persona. Le estamos estorbando. Dice el verso 6, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, obras y gracia son como agua y aceite en el ámbito de requisitos. No hay requisitos delante de Dios. Usted fue elegido por gracia, punto. Ya es un hijo de Dios, punto. Y ya llega a ser glorificado, punto. Todo completo. Solamente decisión de Dios. Entonces, ¿para qué predicar? Si hay unos elegidos, ¿para qué predicar? ¿Para qué? ¿Para qué predicamos? Porque esos que todavía no han sido llamados, hay muchos que son escogidos. Y cuando nosotros predicamos, entonces el Señor allí los llama. Y cuando los llama, los justifica y los glorifica. Y tienen todo por el hecho de, no porque puntualmente en ese momento predicamos realmente, sino porque ya habían sido elegidos. Pero es importantísimo la predicación. Y ese es un tema que aborda el capítulo 10 precisamente de Romanos, la predicación y la relación también de la elección con la justicia, el capítulo 10. Así que sí debemos predicar, sí debemos orar. Y si una persona no se ha convertido, usted no diga, así como alguna vez yo dije, mi hermano Ariel, no, el Señor no lo eligió para salvación. No, ya que más, oramos, ayunamos, predicamos, le tuvimos paciencia. No, el tipo ya, yo sé mucho, ¿no? Yo sé mucho. No, mi hermano, y lo dije con un dolor un día que estábamos hablando y ya te teníamos allí, ya iba a recibir al Señor, yo estaba seguro que lo iba a recibir, y él dijo, yo quiero, pero no puedo, y saliste y azotaste la puerta y te fuiste para donde después fue el Samán. Y yo dije, oh, mi hermano no es para salvación. Yo sé mucho, ¿no? Qué revelación. No. Tenemos que predicar y tenemos que hablarle a las personas y esperar que todos se salven. El Señor ya tiene unos elegidos, Él sabe quiénes son, ya están marcaditos. Nosotros no. Nosotros no tenemos que desechar absolutamente a nadie. Muchas veces nosotros decimos, no te marcado, no, este no está marcado, este no está elegido, este no, ni que lo vaya a elegir, menos mal no lo eligió. Nosotros no sabemos nada, tenemos que predicar y dar buen ejemplo a todos. Amén. Termina este paquete de capítulo 9, 10 y 11 el apóstol Pablo con esta alabanza preciosa de los versos 33 al 36. Yo le invito a la iglesia que nos pongamos en pie y terminemos esta predicación leyendo, si puedes, conmigo, esta alabanza de Romanos 11, verso 33 al 36. Y con esto terminamos. Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor siempre. Gloria a Dios. A Él sea la gloria por siempre. Al Señor la gloria. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.